El viento sopla donde quiere, y nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Pero en algún punto del tiempo, ni un demonio común, era algo entre las cosas. Un espíritu, un poder, una presencia, tan temido como respetado, tan odiado como invocado. Una figura grotesca de ojos desorbitados, boca desgarrada, garras afiladas, cuerpo híbrido de hombre, león, escorpión y águila. Pero esa imagen no era solo para causar miedo, era un recordatorio. Aquello que puede herir, también puede proteger. Pazuzu nació en el corazón de Mesopotamia, la cuna de la civilización, donde los ríos Tigris y Éufrates sostenían imperios, templos y rituales. Allí, en el mundo antiguo, el mal era parte del orden natural, no como transgresión moral, sino como fuerza, como elemento del equilibrio cósmico. Y Pazuzu era precisamente eso, el espíritu del viento cálido y pestilente del oeste, que traía enfermedad, delirio, desesperación, pero también era lo que alejaba amenazas peores, como la Mashtu, la devoradora de niños y mujeres embarazadas. Era el monstruo que se volvía contra otros monstruos, un exorcista demoníaco, una entidad paradójica. Por siglos su nombre fue tallado en amuletos, usado en encantamientos, colocado sobre cunas como defensa. Las estatuillas lo mostraban con un gesto de protección, incluso en medio de su apariencia aterradora. No era adorado, era conjurado, como si su energía pudiera ser domada, invocada contra el caos mayor. Era temido, sí, pero era necesario. Entonces el tiempo pasó. Imperios cayeron, panteones fueron destruidos, olvidados o absorbidos. El mundo se volvió monoteísta. La nueva fe, judeocristiana, vio en los antiguos dioses solo ídolos vacíos, falsos, demoníacos, y así la complejidad simbólica de Pazuzu fue borrada. Su papel ambiguo se redujo a una caricatura, el demonio del mal absoluto, aquello que debe ser exorcizado, expulsado, condenado. Su nombre resurgiría siglos después en las páginas y pantallas de El Exorcista, ahora como el antagonista supremo, el enemigo de la pureza, el portador de la posesión satánica. Una inversión brutal de su función original. Pero el símbolo no muere, solo cambia de forma. Lo que El Exorcista no dice, pero intuye, es que Pazuzu carga algo más, algo antiguo, algo que acecha no porque quiera destruir, sino porque quiere recordar. Recordar que no todo mal es malicioso, que hay fuerzas que deben enfrentarse con otras fuerzas, que el exorcismo no es solo expulsar al demonio, sino enfrentar lo que vino a revelar. Por eso, este viento que susurra en la oscuridad es más que un nombre extraño en una lengua muerta. Es una clave simbólica, un punto de intersección entre pasado y presente, entre fe y miedo, entre lo sagrado y lo monstruoso. Estudiar a Pazuzu es mirar lo que fue olvidado a propósito, es descender a las capas ocultas del alma humana y encontrar ahí la sombra que protege, el guardián que grita, el espíritu que solo actúa cuando es llamado. Pero hay que tener cuidado, porque todo símbolo distorsionado carga también el peso de la ignorancia colectiva. Pazuzu no es una entidad para jugar, exige contexto, conocimiento, reverencia, no porque sea divino en el sentido moderno, sino porque es ancestral, y los ancestros merecen ser escuchados. En este recorrido iremos de regreso a sus orígenes. Nos sumergiremos en las tablillas, los himnos, los hechizos de la antigua Mesopotamia. Entenderemos quién era Pazuzu antes de Hollywood, antes de la demonología cristiana, antes de la iconografía del terror. Veremos cómo operaba dentro de la lógica mágica de su tiempo, cómo era visto, usado, respetado. Luego observaremos cómo su nombre fue rescatado y resignificado por la cultura pop, cómo se convirtió en el símbolo del mal puro,
Antes de continuar, tenemos un regalo exclusivo para ti que nos has acompañado hasta aquí. ¿Sabías que existen grimorios prohibidos que contienen fórmulas mágicas y rituales de invocación que la Iglesia y los gobiernos intentaron erradicar? ¿Que hay rituales tan oscuros que han marcado a quienes los han practicado y que siguen siendo temidos hasta hoy? Y que, en la propia Biblia, hay textos eliminados, profecías suprimidas y mensajes encriptados que desafían todo lo que creíamos saber? Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que realmente están tratando de esconder? Pero, ¿y si te dijéramos que puedes acceder a este conocimiento prohibido? Para aquellos que se atreven a buscar la verdad, reunimos un material único, elaborado por docenas de especialistas de todo el mundo, que expone todo lo que nos han ocultado. Este material ha cambiado la visión de la realidad de muchas personas, pero pocos tienen acceso a él. Si quieres conocer lo que la historia ha intentado borrar, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en pantalla y accede a este conocimiento prohibido. O si lo prefieres, haz clic en el enlace que dejamos en el primer comentario fijado debajo de este video. Y lo que eso dice sobre nuestra psicología moderna. Miraremos su imagen, el rostro híbrido, los ojos vidriosos, la postura protectora y amenazante al mismo tiempo. Y preguntaremos, ¿qué dice este rostro sobre nosotros? También investigaremos el papel de Lamashtu, la diosa demonio que él combatía. Entenderemos esta batalla simbólica entre destrucción y protección, entre lo femenino devorador y lo masculino furioso, entre los arquetipos que chocan, no para anularse, sino para equilibrarse. Y al final intentaremos comprender qué queda de Pazuzu en nuestra espiritualidad actual. No el Pazuzu del marketing del miedo, sino el Pazuzu del viento. La fuerza, cruda, híbrida, ambigua, que sopla en el momento de la crisis y puede, si sabemos escucharla, salvarnos del colapso. Porque a veces lo que nos protege no tiene un rostro hermoso, no habla suave, no trae promesas. A veces el guardián viene en forma de fiera, de viento, de fiebre, de símbolo olvidado. Y reconocer eso es el primer paso para salir de la ingenuidad espiritual. Pazuzu no quiere ser amado, quiere ser comprendido. Y si te atreves a escuchar su susurro, tal vez entiendas que el mal no siempre es el enemigo. A veces es solo el espejo que faltaba. No nació en el infierno, no fue expulsado del cielo, no libró una guerra contra los dioses ni cayó por orgullo. Pazuzu surgió de otro lugar, de un mundo donde el bien y el mal no eran fuerzas opuestas, sino aspectos complementarios de una misma realidad, donde los dioses podían ser crueles y los demonios necesarios, donde el caos no era el enemigo del orden, sino su guardián. Y en ese mundo, entre los vientos ardientes de Mesopotamia, Pazuzu reinaba. Para entender a Pazuzu, hay que abandonar la visión binaria heredada de la tradición cristiana. En la cosmología de Babilonia y Asiria, el universo estaba habitado por fuerzas, Dingir, que podían ser dioses, espíritus, demonios, intermediarios, protectores o destructores. Estas categorías no eran fijas. Una misma entidad podía curar o enfermar, bendecir o maldecir, según la intención, el rito, la ofrenda. Pazuzu pertenecía a esa zona gris, un ser que soplaba el mal, para impedir un mal mayor. Los primeros registros de Pazuzu aparecen alrededor del siglo VIII a.C., durante el imperio neoasirio, pero es probable que su origen sea aún más antiguo, ligado a cultos regionales de espíritus del viento y el desierto. Su nombre aparece en caracteres cuneiformes y en amuletos, estatuillas, cilindros mágicos, placas de barro, siempre con la misma anatomía aterradora. Cuerpo escamoso de hombre, alas de águila, garras de ave rapaz, cola de escorpión, ojos desorbitados, mandíbula animal. Y la corona, símbolo de la realeza espiritual, indicando que no era un siervo de las tinieblas, sino un príncipe entre los espíritus. Su función original era doble:
traía las pestes del viento sur, llamadas Evil Winds, vientos malignos, pero también protegía contra ellas. Esta ambigüedad es esencial para comprenderlo. Era el causante y el antídoto, como una vacuna simbólica, un veneno que cura, un espíritu peligroso que al ser controlado se convertía en escudo. Por eso, los babilonios lo invocaban en rituales de exorcismo, no para expulsarlo, sino para atraerlo, para que combatiera otros males, especialmente a Lamashtu. Lamashtu era una entidad femenina, descrita como demoníaca, pero con rasgos de diosa. Su nombre aparece en encantamientos como la devoradora de recién nacidos, la perturbadora de sueños, la asesina de embarazadas, una especie de Lilith mesopotámica, cuya furia se volvía contra el ciclo de la vida. Y contra ella, Pazuzu era el defensor. Su nombre se grababa en placas colocadas en cunas. Sus estatuillas se enterraban bajo los umbrales de las casas. Su imagen, temida y respetada, era símbolo de protección. Esto nos dice algo crucial. En la lógica religiosa de Mesopotamia, la defensa contra el mal no venía del bien moral, sino del uso ritual del poder. Pazuzu era peligroso, pero era leal, si se lo invocaba correctamente. Su poder era respetado porque era reconocido, no suprimido, integrado. Y este tipo de sabiduría ritual, donde el peligro se transforma en protección mediante el símbolo, es una de las mayores pérdidas de la religiosidad moderna. La estructura misma de los rituales que involucraban a Pazuzu lo revelaba. Los encantamientos se recitaban en sumerio o acadio. Incluían gestos específicos, ofrendas, objetos mágicos, sellos y fórmulas repetidas con precisión. Eran prácticas de alta sofisticación simbólica, no improvisaciones supersticiosas. La estatuilla de Pazuzu se consagraba, se colocaba mirando al norte o se enterraba en puntos estratégicos de la casa. En algunos rituales, era un mediador entre mundos, no solo un símbolo protector, sino un punto de contacto con realidades espirituales. Crowley habría reconocido en esto una forma primitiva de magia ceremonial. Jung habría visto la invocación de Pazuzu como un trabajo con el arquetipo de la sombra. Pero los babilonios lo veían como algo más directo, una presencia real, una fuerza con agencia propia que podía ser convocada, respetada y, si era necesario, contenida. No era un diablo, era un espíritu con quien se negociaba. Esta relación es aún más fascinante al mirar su iconografía. Contrario a lo que se cree, los ojos desorbitados de Pazuzu no expresan furia, sino vigilancia. Observa, ve lo que los humanos no ven. Su cuerpo híbrido y monstruoso no es señal de degradación, sino de potencia. Une cielo, tierra y submundo. Es aéreo, terrestre, infernal. Su boca abierta no grita, sopla, es el viento personificado. La manifestación de lo que no puede tocarse, pero que lo atraviesa todo. Un dios de lo invisible. Hay registros donde Pazuzu aparece sosteniendo la cabeza de Lamashtu o sometiendo a otros espíritus. Esto refuerza su papel como protector, pero su imagen nunca fue domesticada. Sigue siendo el otro, lo liminal, aquel que habita entre mundos. Representa el poder que se necesita, pero que nunca se posee. Sirve pero no se somete. La civilización que lo veneraba desapareció, pero su imagen sobrevivió. Y cuando el cine del siglo XX buscó un símbolo para encarnar el mal absoluto, fue a él a quien recurrió. Pero el Pazuzu que aparece en El Exorcista no es el espíritu protector de la antigüedad. Es el resultado de siglos de reinterpretación, de demonización cultural, de desplazamiento simbólico. Un ser complejo reducido a villano, un guardián transformado en enemigo, y sin embargo, incluso en esta forma distorsionada, algo de su poder persiste, porque el símbolo lleva su verdad, aunque se lo malinterprete. Pazuzu, en la película, no es derrotado, no desaparece, regresa, resiste, observa. Tal como en los antiguos rituales, su presencia no es destruida, solo desplazada. Y quizás eso diga más sobre nosotros que sobre él.
El mundo moderno tiene dificultad para lidiar con lo paradójico. Quiere el bien puro, el mal absoluto, respuestas claras. Pero el inconsciente no funciona así. Lo sagrado no funciona así. El espíritu, cuando es real, siempre desafía las etiquetas. Y Pazuzu es, ante todo, un desafío. Un recordatorio de que hay fuerzas que no encajan, que la luz necesita la sombra, que hay monstruos que nos protegen, si tenemos el coraje de escucharlos. Estudiar a Pazuzu es revisitar una espiritualidad anterior a la moral. Es recordar que los antiguos sabían que la vida exige equilibrio, no pureza, que el caos es parte de la cura, que el viento que destruye también se lleva la plaga, que la figura más grotesca puede ser la mano que nos sostiene al borde del abismo. Pazuzu no es un héroe, pero tampoco es el villano. Es el viento que viene cuando nadie más puede ayudar, y quien comprende eso está un paso más cerca de lo real. Si algo define la práctica espiritual de la antigua Mesopotamia, es la conciencia del peligro. El mundo, para babilonios y asirios, no era un lugar neutro. Era un campo de fuerzas en tensión constante. Vientos, enfermedades, sueños, palabras, todo podía contener poder. El mal no era un concepto moral, era una presencia, una influencia, una energía que podía infiltrarse en cuerpos, casas, ciudades. Y para enfrentarlo, no bastaba la fe, se necesitaba magia. Pero aquí magia no significaba brujería en el sentido popular moderno. Magia era tecnología espiritual, una ciencia simbólica de protección, curación e invocación. Era el modo en que lo humano interactuaba con lo invisible. Y en este sistema complejo y sofisticado, Pazuzu ocupaba un lugar único, el demonio protector, el espíritu peligroso invocado para luchar contra otros peligros. El mal que combate al mal. Esta lógica de mal contra mal parece extraña a nuestra mentalidad occidental contemporánea, que tiende a dividir el mundo en polos absolutos. Pero en las tradiciones mágicas antiguas y en muchas tradiciones chamánicas y ocultistas, es común encontrar este pensamiento simbólico. La idea de que ciertas fuerzas destructivas pueden ser domadas y redirigidas, usadas para restaurar el equilibrio, actuar como antídoto contra algo aún más corrosivo. Pazuzu era precisamente eso, una vacuna espiritual. Un espíritu enfermo, pero que curaba al ser manipulado correctamente. En las tablillas e inscripciones cuneiformes hay numerosas menciones a rituales de exorcismo y protección donde se invoca a Pazuzu. Y el detalle más fascinante, no se lo expulsa, se lo llama. A diferencia de la tradición cristiana, que busca desterrar a la entidad demoníaca, la magia mesopotámica operaba mediante negociación, invocación controlada, uso de fuerza contra fuerza. Pazuzu era un aliado invocado para ahuyentar amenazas específicas, especialmente a la Mashtu. Los rituales eran elaborados, detallados, exigían precisión en palabras y gestos. Los textos mágicos, como los de la serie Maklu y otros tratados asirios, traen encantamientos que evocan a Pazuzu con reverencia y temor. No se trataba de adoración, sino de reconocimiento ritual de su autoridad espiritual sobre otras entidades nocivas. Era el perro guardián que necesitaba ser alimentado para proteger la casa, el viento furioso que solo obedece a quien conoce su nombre y función. El objeto más común en estos ritos era el amuletum Pazuzu, pequeñas estatuillas o placas con su imagen, y a menudo inscripciones protectoras. Estos amuletos se usaban de formas específicas, atados al cuello de mujeres embarazadas, fijados en paredes, enterrados bajo los portales de la casa. A veces, su imagen se colocaba cerca de la cama de recién nacidos. En algunos contextos se creía que la mera imagen de Pazuzu era un ritual en sí, un sello mágico cuya presencia bastaba para alejar entidades indeseadas. Algunos encantamientos decían: «Yo soy Pazuzu, hijo de Hampu, rey de los espíritus, del viento, que asciende de las montañas y atraviesa los desiertos. Vengo para expulsar los males,
para proteger a la mujer en trabajo de parto, para banir a los que atacan el vientre y los sueños. La imagen que proyecta no es la de un demonio, en el sentido cristiano, sino la de un guerrero espiritual. Un espíritu que conoce el mal, que lo incorpora, pero que por eso mismo sabe enfrentarlo. Un concepto arquetípico profundo: el sanador herido, el protector monstruoso, el poder que, por ser sombrío, puede enfrentar a las sombras. Esta relación simbólica se enriquece al analizar el enfrentamiento entre Pazuzu y Lamashtu. La figura de Lamashtu era temida por su furia descontrolada. No era solo destructiva, era caótica. Actuaba por venganza, por ira, por ruptura. Mataba fetos, provocaba abortos, se llevaba a los niños en el sueño. Se la asociaba con trastornos del cuerpo y la mente, fiebres, delirios, visiones aterradoras. Y Pazuzu, en este contexto, surgía como el límite, el muro, la contención. Este choque no es solo mitológico, representa uno de los ejes centrales de la espiritualidad antigua, la contención del caos femenino primordial mediante un agente de fuerza bruta. Es una representación simbólica de la lucha entre naturaleza salvaje y estructura, entre instinto y razón mágica, entre devoración y protección. Pero aquí, ambos lados son sombríos, y eso cambia todo, porque nos obliga a ver que el mundo espiritual mesopotámico no era sobre bien contra mal, sino sobre equilibrio de potencias. Los amuletos, en este contexto, funcionaban como puentes. Eran objetos liminales, cargados con imagen, texto y ritual, que conectaban lo visible con lo invisible. El operador mágico usaba el símbolo de Pazuzu no como invocación ciega, sino como instrumento de diálogo con las fuerzas del mundo. Era una relación de respeto y cuidado. Un error en Minotse, el ritual podía revertir el efecto. La estatuilla, si se rompía, podía liberar lo que debía contener. Por eso manipular estas imágenes exigía conocimiento, iniciación, conexión con el espíritu de la práctica. Muchos estudiosos modernos interpretan estos rituales como mera superstición. Pero esta lectura ignora la sofisticación simbólica involucrada. La magia mesopotámica era, en muchos aspectos, más integrada a la realidad cotidiana que las religiones modernas. No separaba espiritualidad de vida práctica. Cada nacimiento, enfermedad, cosecha, tormenta o sueño era también un evento espiritual. Y Pazuzu era una de esas presencias que hacía visible la tensión invisible del mundo. Con la llegada de sistemas religiosos más dualistas, como el zoroastrismo y luego el cristianismo, esta visión integrada comenzó a desmoronarse. El símbolo pasó a leerse como señal moral. El espíritu ambiguo fue clasificado como demonio absoluto. Pazuzu dejó de ser aliado y se volvió amenaza. Pero lo que se perdió fue una forma ancestral de sabiduría, la capacidad de lidiar con lo oscuro sin reprimirlo, de usar el mal para contener el mal, de entender que la salvación, a veces, viene con garras. Y es precisamente esta sabiduría la que parece resonar inconscientemente en los rescates modernos de Pazuzu, en películas, series, libros de ocultismo. Aunque distorsionado, sigue siendo llamado. Porque en un mundo donde el caos regresa con nuevas caras, guerras, pandemias, crisis psíquicas, la figura del protector monstruoso vuelve a tener sentido. No como ídolo, sino como arquetipo, como símbolo de una fuerza olvidada dentro de nosotros, aquella que, aunque marcada por el miedo, aún sabe levantarse, aún sabe soplar, aún sabe proteger. Pazuzu no expulsa el mal con luz, lo enfrenta con viento. Y el viento, como se sabe, no puede ser contenido. Pero puede ser invocado. Ella aparecía en los sueños, en las pesadillas de las madres, en los delirios febriles de las embarazadas, en las noches sin luna de las aldeas al borde del desierto. Nadie la llamaba por su nombre, pero todos la temían. Era la sombra junto al lecho, el toque frío en el vientre,
el grito ahogado del bebé que no despertaba. Lamashtu. A diferencia de Pazuzu, Lamashtu no era convocada. Ella invadía. Donde él era el espíritu del viento, ella era la sombra que no necesitaba permiso. Una presencia que personificaba el miedo más primal de la humanidad. La muerte de los inocentes, la ruptura de la vida aún en el vientre, el luto antes del nacimiento. En la mitología mesopotámica, Lamashtu ocupa un lugar peculiar. No era solo un demonio, era un tipo específico de entidad, una diosa caída, o un ser femenino con agencia propia. Sus nombres y títulos la describen como la devoradora de hijos, la portadora de 7 nombres, la hija del cielo que abandonó el camino de la luz. Su origen celestial, citado en diversas tablillas, sugiere que no era originalmente maligna. Fue algo más, algo que eligió transgredir. Esto lo cambia todo, porque Lamashtu no representa el mal aleatorio, representa la voluntad destructiva con propósito. No mata por caos, mata por elección, rompe el ciclo de la vida como quien desafía al cosmos mismo, y esto, en el simbolismo arquetípico, la acerca a figuras como Lilith, Kali, Hécate. Es lo femenino que no se doblega, el útero que rechaza generar, la leche que se seca, el instinto materno transformado en furia. Su iconografía es reveladora: cabeza de leona, cuerpo humanoide, pechos caídos, garras afiladas, serpientes en los hombros, sosteniendo un bebé en cada mano, uno siendo amamantado, el otro devorado. Un símbolo violento, pero también un código complejo. Es la dualidad de lo femenino, nutrición y destrucción, fertilidad y muerte, protección y abandono. Lamashtu no es una aberración, es un aspecto radical de la naturaleza, y por eso mismo era temida, no negada. En las inscripciones mágicas de la época hay encantamientos enteros dedicados a alejarla. Los textos describen sus acciones con detalle. Entra en las casas de noche, se esconde en lugares oscuros, sopla fiebres en los niños, envenena la leche materna, susurra palabras que provocan abortos. Pero también hay fórmulas para contenerla. Nombres secretos, amuletos, rituales. Aquí es donde entra Pazuzu. Si Lamashtu es el horror del vientre, Pazuzu es el guardián del umbral. No la enfrenta con luz, sino con fuerza bruta. No la convence, la intimida. Y esta relación, documentada en diversos artefactos mesopotámicos, muestra cómo los antiguos no veían el mal como algo a juzgar moralmente, sino como fuerzas arquetípicas en conflicto y negociación constantes. El mundo se mantenía en equilibrio mediante estos choques simbólicos. Muchos amuletos muestran a Pazuzu sometiendo a Lamashtu. Otros solo lo muestran aislado, como si su mera presencia bastara para detenerla. Hay encantamientos donde el nombre de Lamashtu se repite 7 veces, un número de poder, y se cierra con la invocación de Pazuzu, como un sello. Esto no es solo exorcismo, es liturgia, es magia operando mediante el lenguaje. El nombre como arma, el sonido como espada. Pero aquí hay más que una batalla entre dos seres. Hay una representación mítica de las fuerzas que gobiernan la existencia. Lamashtu, en el fondo, es el horror de la pérdida. Representa todo lo que la humanidad teme: la fragilidad del nacimiento, la imprevisibilidad de la muerte, el misterio del cuerpo femenino. Es lo incontrolable, y el miedo a ella es el miedo a lo que no puede preverse. Esto explica por qué fue demonizada con tanta intensidad. La maternidad está, en casi todas las culturas, revestida de idealizaciones: pureza, sacrificio, amor incondicional. Lamashtu rompe con esto. Es la madre que mata, la generadora que no desea generar, la diosa que no obedece al patriarcado simbólico. Y por eso debe ser contenida. Pero este esfuerzo por contenerla no es solo religioso, es psicológico. Lamashtu representa el aspecto rechazado de la psique, la rabia femenina, el duelo reprimido, el poder que no quiere servir. Cuando aparece, en sueños, visiones o síntomas, no solo está atacando, está pidiendo reconocimiento.
Su poder solo se vuelve destructivo cuando se lo niega. En la visión junguiana, la Mashtu sería la sombra del arquetipo materno, no la madre acogedora, sino la madre devoradora, la que no alimenta, consume. Y todo ser humano, en algún momento, conoce esta sombra, sea por ausencia, abandono o dolor. Vive en los traumas de infancia, en las pérdidas no digeridas, en las heridas que cicatrizaron por fuera, pero siguen sangrando por dentro. Por eso su figura es tan universal, aunque bajo nombres distintos. La Mashtu también revela algo esencial sobre la estructura de la espiritualidad antigua, la centralidad del cuerpo femenino como campo de tensión espiritual. El vientre era un portal, el nacimiento un paso peligroso, la muerte de un niño una interrupción cósmica. Cada parto exitoso era una victoria sobre fuerzas invisibles, y los rituales con Pazuzu no eran solo sobre protección, eran actos de restauración del orden, ceremonias donde la mujer era defendida contra la invasión simbólica de lo que podía corromper su función generadora. Pero ¿qué pasa si miramos a la Mashtu no como enemiga, sino como símbolo? Quizás veamos que su figura nos obliga a enfrentar un tabú profundo, que no todo dolor es injusto, no toda pérdida tiene explicación, no toda madre quiere ser madre, que hay fuerzas ancestrales que desafían el ideal de cura y exigen antes escucha, silencio, aceptación. La Mashtu, en este sentido, es el espejo que devuelve la verdad cruda de la existencia, que la vida es frágil y que lo sagrado no siempre es amable. Por eso, los antiguos no la destruían, la respetaban, creaban rituales, amuletos, encantamientos, no para borrarla, sino para lidiar con ella, para reconocerla, para protegerse, porque sabían que el mal negado crece, pero el mal nombrado puede contenerse. Y aquí está la clave, el nombre. En las fórmulas mágicas, el nombre de la Mashtu se repite con precisión. No se evita, se trae a la luz. Esto revela un principio esotérico profundo. Lo que tiene nombre puede enfrentarse, lo nombrado no domina, y lo escondido regresa con más fuerza. La Mashtu es lo escondido, y por eso siempre regresa. Pero Pazuzu también. Y mientras haya quienes sepan el nombre de ambos y sepan qué hacer con ellos, el mundo sigue girando, el vientre sigue generando, y la noche sigue siendo vigilada. La primera vez que millones de personas oyeron el nombre Pazuzu no fue en un templo antiguo, fue en la oscuridad de un cine. La pantalla temblaba con luces y sombras, el sonido amenazaba reventar los tímpanos, y una niña poseída decía cosas que ningún niño debería decir. Pero allí estaba él, no en carne, no en espíritu, sino en imagen, un rostro grotesco, ojos desorbitados, dientes expuestos, y una presencia que helaba la espina dorsal. Pazuzu había regresado, pero ahora, como el demonio del mal absoluto, fue en 1973, cuando El Exorcista, dirigida por William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blatty, introdujo al gran público a esta figura arcaica. En la película, Pazuzu no es solo una fuerza maligna, es la encarnación misma del mal, un invasor del cuerpo, el alma y la fe. Posee a Regan, una joven inocente, y la convierte en su escenario de horrores. Profanaciones, blasfemias, contorsiones e imposibles, levitación, sangre, todo bajo la justificación de su presencia demoníaca. Pero cómo esta figura milenaria, originalmente asociada a protección y combate de fuerzas oscuras, se convirtió en el símbolo máximo de la posesión, infernal en la cultura pop. La respuesta no está solo en la elección creativa de un guionista, está en algo más profundo, en cómo el occidente moderno lidia con el misterio y la sombra. Blatty eligió el nombre Pazuzu basándose en investigaciones arqueológicas y antropológicas de la época. Quería un nombre real, una entidad histórica, pero no saturada en 1900. La iconografía cristiana. Al buscar en los registros de la antigua Mesopotamia, encontró a Pazuzu, y con él un rostro esculpido en estatuillas halladas en Irak,
en el Louvre, en museos del mundo. Y fue precisamente ese rostro, con sus facciones bestiales y postura amenazante, el que encajaba perfectamente en la estética del mal que la película necesitaba evocar. En la narrativa de El Exorcista, Pazuzu es el diablo, aunque nunca se lo diga explícitamente. El padre Merrin, durante una excavación en Irak, encuentra la estatuilla de la entidad y de inmediato sabe que algo se ha despertado. Así comienza el arco oculto del filme, un vínculo entre la antigüedad pagana y el terror moderno. El pasado regresa. El espíritu ancestral cruza el océano e invade el corazón de la América cristiana. Una niña suburbana, hija de una actriz, sin protección, ritual ni creencia tradicional. El choque está armado. El símbolo antiguo entra en conflicto directo con la fe moderna. Es imposible ignorar el simbolismo detrás de esto. Pazuzu, al ser reintroducido como enemigo espiritual, carga un peso simbólico poderoso. Es la revancha. De lo arcaico, el retorno de lo negado, la respuesta del inconsciente a la represión. El cristianismo, al negar a los antiguos dioses y clasificarlos como demonios, creó un panteón invertido de horrores, y ahora, siglos después, esos horrores regresan como fantasmas culturales, monstruos cinematográficos, arquetipos que se niegan a ser borrados. Pero algo curioso ocurre. A pesar de todo el intento por convertir a Pazuzu en el villano absoluto, sigue siendo misteriosamente fascinante. El público no lo odia. Asusta, sí, pero también atrae. Su rostro aparece en pósteres, camisetas, memes. Su nombre se recuerda, aunque sea distorsionado. Se vuelve símbolo, casi venerado, por una nueva generación que ve en él más que el mal, ve poder, misterio, el otro lado. Esto revela una paradoja. Cuanto más intentamos exorcizar ciertos símbolos, más fuerza ganan. Porque el símbolo verdadero no muere en la interpretación errónea, sobrevive, se transforma, y Pazuzu, aunque desfigurado por la lente del terror moderno, persiste como un eco de lo sagrado antiguo, un recordatorio de que el arquetipo no puede ser domesticado. En películas posteriores, como El Exorcista II, El Hereje, Dominion y otras adaptaciones menos conocidas, Pazuzu sigue siendo explorado, pero rara vez con la complejidad de sus orígenes. El cine, por su naturaleza comercial, tiende a simplificar. El mal debe ser derrotado, la inocencia restaurada, el orden reestablecido. Pero aún así, algo se filtra. La presencia de Pazuzu escapa al control narrativo. Nunca desaparece del todo. Nunca es derrotado realmente, porque lo que representa no es solo el mal, es la sombra arquetípica que se niega a ser ignorada. La presencia de Pazuzu en el cine de terror toca un nervio cultural profundo. No es un asesino con máscara. No, es un vampiro galante. Es un espíritu, y eso marca la diferencia. No puede tocarse. Es viento. Es posesión. Es desorden invisible. Y eso despierta un miedo más primitivo. El miedo a lo que está dentro, no afuera. Por eso, El Exorcista sigue siendo una de las películas más aterradoras de la historia. No por mostrar sangre o violencia gráfica, sino porque muestra un símbolo verdadero. Y el símbolo verdadero actúa. No necesita ser comprendido racionalmente. Vibra, contamina, activa capas del inconsciente colectivo. Y Pazuzu en este contexto es catalizador. Trae a la superficie todo lo que la cultura moderna intenta enterrar. El cuerpo, lo femenino, lo extraño, el ritual, lo irracional. Curiosamente, al ser transformado en villano, Pazuzu también se vuelve espejo. Muestra lo que la modernidad teme, el regreso de lo espiritual indómito, la fragilidad de la fe institucional frente al poder simbólico, que la razón, por poderosa, no basta para contener el abismo, y el abismo, como advirtió Nietzsche, siempre devuelve la mirada. Hay entonces algo casi ritual en la experiencia de ver El Exorcista. El espectador enfrenta símbolos que lo superan. Se ve ante el misterio y, sin saberlo, participa en un drama arquetípico, la batalla entre lo nuevo y lo antiguo, lo conocido y lo ancestral, el dogma
y el símbolo vivo. Pazuzu, en este escenario, es el catalizador del despertar, no el villano, sino el iniciador. Sí, en el templo antiguo era conjurado para proteger, ahora es invocado para desafiar. La cultura que lo demonizó lo trajo de vuelta por deseo inconsciente, porque el cine de terror, en su raíz más profunda, no es solo entretenimiento, es liturgia, es catarsis, es la escenificación moderna de los rituales de purificación y enfrentamiento con la sombra. Y Pazuzu, al ser colocado en este altar, vuelve a hacer lo que siempre hizo: asombrar para proteger, confrontar para sanar, gritar para que escuchemos. El rostro de Pazuzu, con sus ojos fijos y sonrisa animal, no quiere solo asustar, quiere recordar. Recordar que hay algo más allá de la razón, que el mundo no es solo luz, que el viento sigue soplando, y que a veces lo que más necesitamos no es salvación, sino verdad. La imagen habla antes que la palabra, y en el caso de Pazuzu habla con violencia. Antes de que su nombre sea pronunciado, su forma ya actúa. Paraliza, repele, hiere la estética cómoda, ojos desorbitados, boca desgarrada, dientes animalescos, cuerpo híbrido, mitad hombre, mitad bestia, con garras, alas, escamas, cola, de escorpión. A primera vista todo en su anatomía grita repulsión, pero cuando miramos de nuevo, con ojos simbólicos, entendemos: nada en esta construcción es aleatorio. Cada parte tiene propósito, cada rasgo un mensaje. Pazuzu no es feo, es funcional, y su función es despertar lo inconsciente. En el mundo antiguo, la forma era función. Las deidades, espíritus y entidades no se representaban con realismo, sino con potencia simbólica. La iconografía mesopotámica operaba por capas, por superposición de atributos. Pazuzu es producto de esta lógica. Su apariencia grotesca no es deformación, es acumulación de poder. Lleva en su cuerpo rasgos de diversas fuerzas. El león, símbolo de realeza y violencia. El águila, símbolo del cielo y la vigilancia. El escorpión, el veneno y la muerte súbita. El hombre, el mediador entre mundos. No pertenece a un solo reino, es todos al mismo tiempo. Esta hibridez visual perturba porque rompe los patrones de la mente racional. ¿Qué es Pazuzu, al fin? ¿Un dios? ¿Un espíritu? ¿Un monstruo? Su forma no permite una sola respuesta. Está más allá de las categorías, y esto, a nivel psíquico, lo vuelve peligroso, pero también esencial. Representa el arquetipo de la transgresión de fronteras. Aquel que disuelve las separaciones entre humano y animal, sagrado y profano, cielo e infierno. Es lo liminal, el guardián del umbral. Jung nos enseñó que el arquetipo es una imagen primordial, una forma simbólica que habita el inconsciente colectivo y emerge en sueños, mitos, visiones. El arquetipo no es solo contenido, es energía viva, se comunica mediante formas, y por eso la iconografía de Pazuzu es tan potente. Activa lo oculto, habla directo con las capas profundas de la psique, no pide comprensión, impone presencia. No es casual que su imagen haya sobrevivido milenios. Estatuillas de Pazuzu se hallaron en templos, casas, tumbas, pequeñas, sí, pero llenas de detalle, y casi siempre con el mismo gesto, la mano derecha alzada, como diciendo alto, un gesto de contención, de mando, no ataca, detiene. Se presenta como centinela, no como agresor. Esto subvierte la lectura superficial. Lo que parece monstruoso es, en verdad, lo que protege. Pero, ¿protege de qué? La respuesta está en la relación entre forma y función. El cuerpo de Pazuzu está hecho para lidiar con el caos, con lo innombrable. Es escudo contra el horror, y para eso debe parecer tan aterrador como lo que enfrenta. Lamashtu, su antagonista, también es una figura híbrida, poderosa, devoradora. Para contenerla, no bastaría una deidad solar o un ángel alado. Se necesitaba algo de su misma naturaleza,
algo que hablara su misma lengua simbólica. Pazuzu es entonces la forma que aterra, para alejar lo que es aún más aterrador. En el tarot, esta función sería similar a la carta de la torre, un símbolo de colapso, pero también de revelación, algo que destruye para proteger, que impacta para purificar. Pazuzu opera en el mismo campo, muestra lo feo para que podamos ver, convoca el miedo para que podamos enfrentarlo. También por eso su imagen resiste la domesticación. A diferencia de otras entidades espirituales, Pazuzu nunca se transformó en ídolo popular. Su imagen no se suavizó, no se volvió mascota esotérica. Sigue siendo incómoda, y esta incomodidad es parte de su función. No quiere ser adorado, quiere ser reconocido. Y al hablar de reconocimiento, entramos al territorio más profundo del arquetipo, el espejo. Pazuzu no es solo un símbolo externo, es el reflejo de algo interno, un fragmento de la psique que muchos intentan negar. Tenno, protector que carga las cicatrices del caos. El guerrero que alguna vez fue monstruo, el aspecto de nosotros que no quiere ser bonito, sino verdadero. En otras palabras, Pazuzu es la sombra que sirve. En el lenguaje de la psicología profunda, la sombra es todo lo que excluimos de la identidad consciente. Traumas, impulsos, dolores, potenciales reprimidos. Cuando no se la reconoce, esta sombra nos domina desde atrás. Cuando se integra, se vuelve poder. Pazuzu representa esta posibilidad de integración, un pacto con lo que asusta para proteger lo esencial. Es el guardián de la frontera, no entre bien y mal, sino entre conciencia e inconsciente. También por eso su imagen funciona tan bien en el cine de terror. Ya viene cargada de sentido arquetípico. No necesita explicación. Basta con aparecer y el inconsciente colectivo reacciona. La cámara puede mostrarlo por fracciones de segundo, pero el impacto permanece. El rostro, aunque visto fugazmente, es reconocido en algún nivel. Como si dijera, ya estuve aquí, ya me viste, me conoces. Y de hecho, lo conocemos, porque Pazuzu no es solo una figura mesopotámica. Es una forma psíquica recurrente, un tipo de energía que aparece con otros nombres e imágenes a lo largo de las eras. El golem, el Baphomet, el Quetzalcóatl sombrío, el cornudo de los rituales campesinos, el varón Samedi en el vudú. Todos ellos, figuras liminales, híbridas, ambiguas, representan el mismo principio, el poder que transgrede para proteger, que asusta para contener el abismo. Esta función rara vez se comprende. La cultura moderna tiende a dividir las fuerzas espirituales entre luz y tinieblas, como si la belleza fuera sinónimo de bondad. Pero el alma humana es más compleja, y sabe, en su profundidad, que hay belleza en lo feo, orden en lo grotesco, santidad en la sombra. Pazuzu es la forma que nos obliga a enfrentar esto, y cuando lo hacemos, cuando lo miramos sin juicio, sin miedo, algo cambia. Lo que antes era solo monstruoso revela propósito. Lo que parecía amenazante revela sentido. La imagen deja de ser amenaza, se vuelve símbolo, y el símbolo, cuando se comprende, cura. Por eso, en los antiguos rituales, los sacerdotes no rompían la estatuilla de Pazuzu, la consagraban, la enterraban bajo los umbrales, la colocaban junto a cunas. Sabían que esa forma no era un mal, era la muralla entre el mundo de los vivos y los peligros invisibles. Sabían que el miedo puede usarse como escudo, si hay sabiduría. Hoy quizás necesitemos recordar eso. En un mundo que busca estética, rapidez, suavidad, Pazuzu sigue ahí, recordándonos que el verdadero protector puede venir con garras, que la verdadera fuerza no necesita ser bella, que el símbolo no miente, y que a veces lo que más nos asusta es también lo que más nos defiende. Hay símbolos que encajan fácilmente. El ángel de alas blancas, el demonio con cuernos, el santo con aureola, el hechicero de ojos sombríos. Sirven al confort de quienes necesitan un mundo dividido. Lo sagrado de un lado, lo profano del otro, el bien arriba, el mal abajo,
Es una narrativa simple. La mayoría de las religiones abrazaron este dualismo, construyendo teologías enteras sobre él. Pero entonces, en medio de este orden moral, surge una figura como Pazuzu, un ser que no se alinea, que desafía etiquetas, que pertenece y no pertenece a ambos lados. Pazuzu es el enigma encarnado de la espiritualidad liminar, un espíritu demoníaco que protege, un rostro de terror que guarda la vida, un agente del viento y la fiebre que aleja amenazas peores. Nada en él puede interpretarse dentro de una moral binaria, y por eso inquieta. Obliga a la mente a buscar otras formas de entender qué es sagrado y qué es profano. En Mesopotamia esto era claro. Los dioses y espíritus no obedecían categorías morales fijas. Lo que definía a una entidad no era su bondad, sino su función dentro del orden cósmico. Y el cosmos, para los mesopotámicos, era un equilibrio tenso entre fuerzas antagónicas que debían armonizarse, no eliminarse. El sacerdote no rezaba para alejar el mal, realizaba rituales para negociar con él, canalizarlo, mantenerlo en su lugar. Pazuzu surge de este contexto como fuerza de contención. Es el muro contra el caos, la sombra que sirve a la estabilidad. Su naturaleza no es moral, es funcional. Es necesario porque hay desequilibrios mayores, y esto resuena con una verdad psíquica profunda. A veces, necesitamos acceder a nuestro lado sombrío para mantener el equilibrio interno. El arquetipo de la dualidad sagrada está presente en muchas tradiciones. En varias cosmologías, el dios creador es también destructor. Shiva, por ejemplo, baila la creación y disolución del universo. En otras, el mismo diablo es creación de Dios, no un enemigo externo, sino una fuerza designada para probar, depurar, corregir. En la Cábala, el Sitra Akram, el otro lado, no es un reino aislado, sino parte necesaria de la estructura cósmica. En los evangelios apócrifos, el diablo no es rebelde, sino ejecutor, el adversario como función, no como esencia. Pazuzu encaja en este mismo paradigma. Es el adversario funcional, un espíritu que pertenece a lo profano, pero sirve a un fin sagrado. Y al entenderlo, tocamos una verdad incómoda. No toda protección viene de la luz. No toda cura viene de la dulzura. Esto nos obliga a repensar nuestra relación con el mal. Y aquí el concepto de mal debe desconstruirse. En la visión arquetípica, el mal no es sustancia en sí, sino desconexión, energía desequilibrada, símbolo rechazado. Lo que se teme muchas veces es solo lo reprimido. Y Pazuzu representa justamente eso, el retorno de lo reprimido en forma simbólica. El protector que viene de la sombra. Este tipo de fuerza aparece también en cuentos de hadas, mitos y escrituras. Es el lobo que guía al niño por el bosque, el dragón que custodia el oro, el guardián del umbral que exige sacrificio antes del paso. Son figuras ambiguas que nos asustan, pero sin las cuales el viaje no avanza. En la psicología junguiana, esta ambigüedad es central. El proceso de individuación, el camino de integración de la personalidad, exige confrontar la sombra. Y la sombra, como ya se dijo, contiene no solo traumas e impulsos primitivos, sino también dones, fuerzas y potencias reprimidas. Pazuzu, en este contexto, es el símbolo de la potencia sombría que, al integrarse, se vuelve aliada. Representa la parte del ser que no quiere encajar, pero que, por eso mismo, guarda la clave de la libertad. Pero para integrar esta fuerza, hay que aceptarla, no negarla. Y aquí reside la crisis moderna. La religiosidad contemporánea, especialmente en vertientes dogmáticas, insiste en dividir el mundo entre bien y mal absolutos. El resultado es una espiritualidad superficial, que teme todo lo que no es luz, huye del dolor, no sabe lidiar con el caos. Una espiritualidad que exorciza símbolos antiguos sin entenderlos, que transforma protectores en villanos, y villanos en fetiches Pazuzu. En este escenario es un recordatorio de que lo verdaderamente espiritual es lo que acepta la paradoja, que reconoce que hay aprendizaje en el dolor, sabiduría en la destrucción,
luz en la sombra, que entiende que lo sagrado no es negar lo profano, sino trascenderlo conscientemente, y que a veces el mensajero de lo sagrado viene con rostro terrible, porque es el único que podemos escuchar. Es importante notar que, incluso en la tradición cristiana, aparece esta paradoja. Jesús camina con pecadores, el Espíritu Santo desciende como viento, como Pazuzu. El mismo Dios del Antiguo Testamento destruye ciudades, envía plagas, prueba a sus profetas con tormentos. Lo sagrado, cuando es real, nunca es bonachón. Es salvaje, es vasto, contiene. Y quizás por eso figuras como Pazuzu nunca desaparecen, porque, aunque distorsionadas, siguen operando en el inconsciente colectivo. Siguen apareciendo en películas, sueños, crisis, nos provocan, nos desafían, nos obligan a salir de la zona de confort. En rituales iniciáticos siempre hay un momento de confronto, un umbral, un portal custodiado por una figura monstruosa. Esta figura, muchas veces, no es el enemigo, es la prueba, el guardián, la sombra del maestro. Pazuzu es ese guardián, pregunta con su boca abierta, ¿tienes coraje de ver quién eres? No lo que muestras, no lo que finges, sino lo que escondes. Y si la respuesta es sí, deja pasar, porque la dualidad de Pazuzu no es indecisión, es sabiduría. Conoce ambos lados porque vive en ambos. Ha sido sombra, escudo, pesadilla y oración. Y por eso mismo es íntegro. No se fragmenta para caber en el discurso, no se enmascara para agradar. Es, y al reconocer esto en él, quizás lo reconozcamos también en nosotros, porque todo ser humano carga su propio Pazuzu, el instinto de supervivencia que gruñe, la intuición que repele, el grito que protege el silencio, la fuerza que parece fea, pero que nos mantiene vivos, y esta fuerza, cuando se acoge, no nos destruye, nos libera. Lo sagrado y lo profano no son opuestos, son caras de un mismo espejo, y Pazuzu es quien sostiene el espejo. El viento nunca miente, sopla, toca, atraviesa, invisible pero presente, y en el silencio entre sus aullidos hay una sabiduría olvidada, una verdad que no se escribe en libros ni se proclama en altares, una verdad que se escucha cuando todo lo demás calla. Esta es la verdad de Pazuzu. Por milenios fue el guardián no reconocido, el símbolo al margen, el espíritu que habita entre lo profano y lo sagrado, entre protección y terror. Y aunque distorsionado, aunque transformado en ícono del horror moderno, su esencia persiste, sigue protegiendo, sigue acechando, sigue enseñando, pero no enseña con palabras, enseña con presencia, la presencia que desafía la estética de la fe domesticada, la que perturba, la que exige coraje para ver más allá de la superficie, la que obliga al alma a preguntarse ¿por qué algo que asusta tanto sigue regresando? ¿Por qué los símbolos antiguos resisten al tiempo? ¿Por qué la sombra, aunque reprimida, siempre encuentra forma de expresarse? Pazuzu es una de esas expresiones. No es la amenaza en sí, es la advertencia, la señal de que algo está desequilibrado, algo negado, algo pidiendo paso. Su figura grotesca es espejo de lo que no queremos ver en nosotros, la rabia, el instinto, la ambigüedad, la fuerza que no encaja en moldes civilizados. Pero también es espejo de lo que nos ha salvado en silencio, tantas veces, sin reconocimiento, la intuición que nos alejó del peligro, el grito interno que evitó el colapso, el instinto que protegió el corazón. A lo largo de este recorrido hemos seguido su historia, desde las estepes de la antigua Mesopotamia hasta los cines modernos. Vimos cómo su nombre fue evocado no para destruir, sino para defender. Cómo su imagen grotesca escondía un propósito, alejar peligros, contener el caos, guardar el umbral. Vimos también cómo fue reducido, simplificado, convertido en villano. Pero cómo, aún así, su fuerza simbólica resistió. Porque el verdadero arquetipo no muere en la caricatura,
La cultura contemporánea, al transformar a Pazuzu en un demonio absoluto, no borró su verdad, solo la disfrazó. Pero el disfraz es frágil. Quien escucha con atención percibe. El mal que representa no es gratuito, es ritual, es función, es equilibrio. Pazuzu protege lo más frágil, el nacimiento, el alma en transición, el cuerpo vulnerable, la mujer en parto, el niño que aún no habla. Guarda los portales donde la vida es más delicada y por eso más amenazada. Esto lo hace más que un demonio, lo hace un símbolo ancestral de vigilia, un espíritu de umbral. Y es en este umbral donde permanece hasta hoy, ni acogido ni rechazado, ni venerado ni olvidado. Vive en los bordes de la espiritualidad, en el imaginario ocultista, en el terror psicológico, en los sueños perturbadores que nos confrontan con lo que intentamos negar. Y si sabemos escucharlo, no con miedo sino con reverencia, aún puede enseñarnos algo esencial, que no toda luz es suave y no toda oscuridad es enemiga. La lección de Pazuzu es esta: integración. Nos enseña a dejar de dividir el mundo en bien y mal como si fueran campos opuestos. Nos invita a mirar dentro y ver que hay un Pazuzu en nosotros y que puede ser un aliado si lo reconocemos, porque todo ser humano carga sus propios vientos. Algunos son frescos y leves, otros secos y ardientes. Unos curan, otros destruyen, pero todos hablan. Y cuando escuchamos estos vientos internos, cuando dejamos de huir de la sombra y empezamos a dialogar con ella, algo se transforma. El alma se reorganiza, la psique se reconcilia, el caos interno se vuelve mapa. El nombre de Pazuzu, en el lenguaje de la magia, es un nombre de poder, no porque cause miedo, sino porque evoca presencia, y presencia es lo que falta en el mundo moderno, presencia ante el dolor, ante el misterio, ante lo que no se controla. Pazuzu nos obliga a estar presentes, a mirar, a escuchar, a no huir. Es por eso mismo más que un espíritu antiguo, es un símbolo vivo, un recordatorio de que el camino espiritual no es solo de luz, sino de travesías oscuras, enfrentamientos internos, portales custodiados por monstruos que, en verdad, son maestros disfrazados. Y como todo maestro verdadero, Pazuzu no ofrece respuestas fáciles. Solo señala la pregunta que no querías hacer, la que abre la herida, la que revela el vacío, la que transforma. El viento sopla donde quiere, y quien se atreve a seguirlo encuentra paisajes que no caben en mapas. Allí, entre ruinas y susurros, quizá aún se escuche su nombre, no como amenaza, sino como llave, no como maldición, sino como camino. Pazuzu, el protector monstruoso, el guardián de la frontera, el soplo que dice, sin palabras, no necesitas ser perfecto, pero sí ser íntegro.